una mitosis normal. Recording is on. Lo que no sucede en una mitosis normal, porque en una mitosis normal, pues pasa por una etapa de G que le llaman, o que es de crecimiento. Entonces, en este caso, las células que originan va a dar origen o va a originar una célula de la mitad del tamaño de la célula original. Esto les digo, lo vemos con más detalle. Entonces, vemos aquí el día 1, 2, 3, 7, más o menos por aquí, que es cuando este cigoto se implanta en el útero. Y después, pues bueno, continúa el desarrollo embrionario, 15, 17 días. Aquí, de acuerdo a la organización de las células que se van formando, pues va a ir indicando el tipo de tejido que va a formarse. Si se dan cuenta, alrededor de los 44, 48 días, pues ya se ven ahí unas manitas, unos piecitos, ya está prácticamente formado el sistema nervioso. Continúan los días y más o menos a los 2 meses ya está formado un individuo completo, ¿no? Ya se ve perfectamente bien el cráneo, el ojo, sus pabellones auriculares, lo que son las manitas, los pies, sus dedos, etcétera. Entonces, sin embargo, bueno, si se dan cuenta, este embrión pues todavía mide alrededor de 5 milímetros de tamaño. Entonces es muy pequeño. Y es lo que les mencionaba hace un momento. Aquí a simple vista, pues no podríamos verlo, sus órganos, ¿no? Aquí ya hay un corazoncito, aquí ya hay pulmón, bueno, unos pulmoncitos, un sistema respiratorio, un sistema digestivo, pero pues bueno, a simple vista por el tamaño, pues no lo podríamos ver. Aquí es donde entraría ya la parte de la anatomía eh, microscópica, ¿sí? Que ahorita lo vemos en una diapositiva. Entonces, si se dan cuenta, la morfología, pues abarca desde la gametogénesis, que es la parte donde se forman los dos gametos, espermatozoide y óvulo, la embriogénesis, o la parte de la embriología, ¿sí? Que es todo esto que vemos aquí, perdón, toda la parte de la embriología, la histología, puesto que a partir de este cigoto se van a ir diferenciando diferentes tipos de tejidos para formar un organismo completo, y la parte anatómica, ¿no? Ya en un individuo completamente formado. Entonces, bueno, pues prácticamente lo que acabo de mencionar, la morfología es la ciencia que estudia las características embriológicas que acabamos de mencionar, histológicas en cuanto a la formación de tejidos y anatómicas, ya cuando está formado el individuo. Y bueno, pues dentro de la anatomía, que era lo que acababa de mencionar, se va a dividir principalmente en dos ramas. Una que es la anatomía microscópica, que era lo que acababa de mencionar. Vemos un embrión de 5 milímetros y a simple vista no podríamos identificar su cerebro, no podríamos identificar su corazoncito. Entonces, de aquí el uso de una herramienta que es la microscopía. Y por ahí la primera sesión de laboratorio, eh, hice un video en el cual, pues bueno, menciono un poco de cómo son todos los procesos de, de obtención de muestras hasta la observación en el microscopio, que justamente pues abarcaría esta parte de la anatomía microscópica. Y como su nombre lo dice, pues es aquella que solo se puede apreciar mediante un microscopio. Hay microscopios que, bueno, pues van teniendo diferentes aumentos, que va desde aumentarlo 2, 4 veces su tamaño normal, hasta, pues no sé, 100 veces el tamaño normal, o incluso, pues, todavía más el aumento, ¿no? Bueno, en realidad serían 1000 veces su tamaño normal. Entonces, en los microscopios que normalmente usamos a nivel académico. Y dentro de esta anatomía microscópica, pues bueno, vamos a ver que se divide en estas ramas. La citología, cuando hablamos de cito, hablamos de células. Entonces, la ciencia que estudia las células. Luego, estas células, cómo se van uniendo entre sí para formar los diferentes tejidos. Entonces, aquí estaría ya el estudio de los tejidos en la parte de la histología. Y cómo estos tejidos se van a relacionar entre sí para formar los diferentes órganos. Y aquí entraría la organografía.
Pero les digo, todavía sigue siendo microscópica porque como el ejemplo que veíamos anteriormente, en un embrión de 5 milímetros de tamaño, pues es muy difícil poder apreciar los órganos. Entonces se requiere de un microscopio para poder identificar los diferentes órganos internos de ese embrión. Y después la anatomía macroscópica, que esa sí es la que se puede observar a simple vista. Aquí pues veríamos que hay muchas más ramas. La anatomía aplicada, que pues obviamente relaciona las estructuras con el campo de la medicina en general. La anatomía quirúrgica, que va relacionado igual con la medicina, pero en el campo de la cirugía. La anatomía comparada, aquí hay que hacer un énfasis en esta parte de la anatomía comparada, puesto que en el caso de este curso, de esta materia, pues bueno, van a estar ustedes trabajando con material biológico de origen animal, es decir, ahora que veamos gametogénesis, pues bueno, van a ustedes, cuando veamos espermatogénesis, van ustedes a conseguir un testículo de cerdo o un testículo de res, y aquí pues bueno, van a ver ustedes las diferentes estructuras. Sin embargo, los órganos que les pedimos son órganos que pues prácticamente tienen las mismas características que tendría en este caso el testículo humano, ¿no? Entonces pues no hay diferencias. Finalmente se pide material de mamíferos, entonces las diferencias pues no. Con excepción en el caso del sistema reproductivo, que pues bueno, el humano es una especie que tiene generalmente un solo producto, un solo bebé, a diferencia de, no sé, la cerdita que tiene, pues no sé, ocho cerditos, 9, entonces ahí ya hablamos de dos especies diferentes y ahí sí puede haber o sí hay diferencias con respecto al humano. Y ahí es donde entra pues esta anatomía comparada, ¿no? Que pues bueno, va a relacionar o a estudiar las relaciones estructurales entre una especie y otra. Y aquí pues es importante pues eso, que si hay diferencias, ustedes pues logren identificar esas diferencias entre una especie con respecto al humano. La otra pues sería la anatomía patológica, que bueno, pues se refiere a la anatomía, pero con respecto a una enfermedad de alguna estructura del organismo. La anatomía de superficie, esto también es bien importante en el campo de la morfología humana, puesto que gracias a esta anatomía de superficie, es decir, de lo que está externamente, podemos estudiar o detectar estructuras internas. Ahorita lo vemos en otra diapositiva. Y la anatomía topográfica, que va muy relacionada a esta anatomía de superficie, que también se usa para señalar las relaciones entre una estructura y otra. Y bien, bueno, cuando hablamos de anatomía regional, pues bueno, hablamos de una organización anatómica por diferentes áreas y regiones, por ejemplo, la cabeza, el cuello, el tronco, las extremidades inferiores. Entonces, gracias a estas regiones, podemos nosotros identificar pues diferentes partes del organismo. Perdón. La anatomía sistémica, porque como su nombre lo dice, va a estudiar los diferentes sistemas, sistema cardiovascular, sistema óseo, sistema muscular, es decir, la relación que hay entre varios órganos del cuerpo. Y la otra, pues bueno, la anatomía del desarrollo. Este es lo que vamos a empezar a ver, que es la parte de embriología, que es la biología del desarrollo. Y bueno, aquí vamos a iniciar viendo la gametogénesis, fecundación, segmentación, que era lo que ahorita estaba hablando de manera general. La embriogénesis, el crecimiento de este embrión posterior a esos 5 milímetros que veíamos, ya está formado, entonces después viene una etapa de crecimiento, pues, obviamente el nacimiento y pues finalmente la muerte. Todo esto sería la parte de la anatomía del desarrollo. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. Ok. Bueno, pues, pues bueno, pues esto les digo es de manera introductoria. Obviamente, cuando empecemos ya a ver los temas, vamos a ya ir profundizando cada vez más. Pero sí para que tengan una idea de todo lo que se va a abarcar a nivel del curso. Entonces, bueno,
Finalmente, bueno, esto es de manera general, pero ¿cómo estudiamos al organismo? Entonces, para tener una nomenclatura universal, ¿no? Digamos, para poder estudiar al cuerpo humano. Entonces, de acuerdo a esto o de acuerdo a esta inquietud de cómo estudiar al cuerpo humano, se adoptó una posición que se le denomina posición anatómica, que es una posición universal para el estudio del cuerpo humano. Entonces, esta posición anatómica debe de tener o de cubrir ciertas características. En este caso, en el individuo vivo debe de estar de pie, que es lo que se le conoce con el nombre de bipedestación erecta. En el caso de cadáveres sería de cúbito supino. En este caso nos referiríamos que está boca arriba. Uh-huh. La cabeza debe estar erecta sin inclinación. Ahorita vemos la imagen. Ojos abiertos mirando al frente y al mismo nivel. Brazos extendidos a los lados del cuerpo, las palmas de las manos mirando hacia adelante, piernas extendidas y juntas, pies paralelos y talones juntos. Generalmente, bueno, en mis presentaciones les dejo la parte teórica para que puedan ustedes estudiarlo, pero hay muchas diapositivas que me las voy a pasar porque les voy diciendo yo sobre la marcha el concepto. Nada más les hago hincapié en esto. Digamos, ahorita me podía haber ido directamente a la imagen y bueno, decirles las características, pero bueno, para que vayamos, para que les sirva como material de apoyo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí vemos la posición anatómica. Dijimos que en el caso del humano, en el caso del individuo vivo, va a tener ciertas características. Debe estar en bipedestación eréctil. Ahorita vemos un caso de decúbito supino o de cúbito prono, que es boca arriba o boca abajo. Y bueno, si se dan cuenta, empezamos ya a ver algunas palabras o alguna terminología por ahí medio complicada, ¿no? Con respecto a las palabras. Entonces, digo, ahorita ya están grabando la clase, pero sí les recomendaría que si se les complica mucho, en una libretita o ahí en su computadora vayan haciendo un glosario de palabras, porque finalmente sí los van a utilizar posteriormente en los laboratorios. Por ejemplo, cuando hacemos la parte de electrocardiograma en fisiología y biofísica, pues de repente les decimos a alguno de los alumnos de los chicos, a ver, tú colócate sobre la mesa y te vas a colocar en decúbito supino, y entonces pues como que no tienen ni idea de cómo se tiene que colocar. Entonces, bueno, pues es terminología que van a estar utilizando toda la vida porque pues finalmente van a tener relación con los médicos y pues ellos van a estar hablando con este tipo de términos. Entonces aquí está la posición anatómica, que dijimos que es bipedestación eréctil, con los brazos a los lados, las palmas de las manos mirando hacia el frente, los ojos mirando hacia el frente, los pies juntos y los talones, los pies paralelos y los talones prácticamente juntos. Entonces, esta sería la posición anatómica y gracias a esto podemos nosotros, decíamos, identificar diferentes regiones. Por ejemplo, acá el cráneo, la cara, ¿sí? Lo que es la cabeza, que también se le denomina como cefálico, la región del cuello, la región del pecho, el abdomen, ¿sí? Los miembros inferiores, que en este caso pues lo vemos aquí como extremidad inferior, extremidad superior. Entonces, gracias a esta posición podemos identificar diferentes regiones del cuerpo, que ahí hablábamos de esta anatomía regional. ¿Sí? Y pues bueno, gracias a esto también podemos tomar en cuenta varios términos de dirección, que ahorita también lo vamos a estar mencionando. ¿Sí? Entonces ahí está la posición anatómica. Igual gracias a esto pues podemos identificar, decíamos, las diferentes regiones del cuerpo. Por ejemplo, aquí la región craneal, la frente, la cara, ¿sí? Aquí el antebrazo, el brazo, etcétera, ¿no? Prácticamente diferentes regiones a nivel del tronco, la región torácica, la región abdominal, la región inguinal, los miembros
o extremidades inferiores, las extremidades superiores, etcétera. Y además, pues podemos identificar lo que sería superior, inferior, anterior y posterior, o ventral y dorsal, ¿no? Aquí igual podemos ver diferentes regiones. Y bueno, pues bueno, prácticamente esto ya lo había mencionado, lo de la anatomía superficial, la anatomía seccional. Habíamos mencionado la anatomía superficial y decíamos que es importante porque gracias a diferentes superficies que tenemos en nuestro cuerpo podemos identificar órganos internos, ¿sí? Aquí la parte de la terminología que acabo de mencionar, anterior, que también es lo que está hacia el frente o ventral, posterior lo que está detrás o dorsal, supina, boca arriba, prono, boca abajo, y bueno, vamos a empezar a ver los planos seccionales o anatomía seccional, lo que es transversal, frontal y sagital. Aquí veíamos un ejemplo, digamos, decíamos que en el caso de cadáveres, pues bueno, la posición anatómica es decúbito supino o dorsal, porque el dorso está apoyado sobre en este caso sobre el piso, pero en el caso de cadáveres, pues sobre la plancha, ¿no? En el caso de boca abajo, se le denomina decúbito prono, ¿sí? O decúbito ventral, en este caso el vientre está sobre el piso, en este caso. Entonces recuerden estos términos: supino, boca arriba, prono, boca abajo. Aquí es donde vemos la parte de la anatomía superficial, y decíamos que gracias a esto podemos identificar diferentes regiones del cuerpo. Por ejemplo, si nosotros dividiéramos a partir del ombligo en 4 cuadrantes, tendríamos un cuadrante superior derecho, un cuadrante superior izquierdo, un cuadrante inferior derecho y un cuadrante inferior izquierdo. Y gracias a eso podríamos nosotros identificar, digamos, a nivel abdominal, diferentes órganos que se encuentran en esta región. Por ejemplo, aquí en este cuadrante estaría el lóbulo derecho del hígado, la vesícula biliar, el riñón derecho. Aquí veríamos la porción derecha del estómago y pues parte del intestino delgado y del intestino grueso. Acá, gracias a esta anatomía superficial, en el cuadrante superior izquierdo, podríamos ver que se encuentra el lóbulo izquierdo del hígado, el estómago, y si se dan cuenta, aquí pues ya no estaría ubicada la vesícula biliar, a diferencia de este cuadrante. El páncreas, aquí estaría el páncreas, a diferencia de este lado, que no se encuentra ubicado el páncreas, el vaso, que también sería otro órgano, y porciones del intestino grueso. Aquí, si nos fuéramos a este nivel, podríamos identificar parte de lo que es el ciego, el apéndice, algunas porciones del intestino delgado, del intestino grueso, y además a nivel inguinal, pues podríamos identificar los órganos reproductivos. En este caso, en el caso de las mujeres, los ovarios, las trompas de falopio, en este caso del lado derecho, y de este lado, pues igual los órganos reproductivos, pero del lado izquierdo, es decir, el ovario izquierdo, la trompa de falopio del lado izquierdo, etcétera. Igual en el hombre, ¿no? Acá estaría el testículo derecho, acá está el testículo izquierdo, y bueno, aquí también, pues bueno, parte del intestino delgado, intestino grueso, etcétera. Entonces, gracias a esta anatomía de superficie, podemos nosotros identificar órganos internos. Sin embargo, bueno, esta es como nada más dividiendo en 4 cuadrantes, pero podemos nosotros todavía ser más específicos y dividir en más cuadrantes. Por ejemplo, estos cuadrantes. Entonces, bueno, ya vemos que aquí ya tenemos 9 más estos 4 que ya veíamos inicialmente, ¿no? Entonces ya veríamos que hay una región hipocondríaca derecha, una región epigástrica, una región umbilical, una región lumbar a los lados, una región hipogástrica, la región inguinal. Entonces, bueno, vamos haciendo más divisiones y con esto podemos ser como más precisos en la identificación de órganos que se encuentran en el interior, ¿sí? Por ahí veíamos en el caso de este cuadrante, pues bueno, aquí en este cuadrante se encuentra el apéndice. Entonces, bueno, si nosotros hacemos todavía más o vamos
dividiendo en más regiones esta anatomía superficial, pues bueno, si ocurriera un dolor en esta región hipogástrica, ¿sí? A este nivel, pues podríamos identificar que ahí pues podría estar sucediendo una apendicitis. A diferencia de que si el dolor se diera en esta región, que es la región lumbar, pues bueno, podríamos discernir entre una apendicitis o una colitis, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí que es importante esta anatomía esta anatomía superficial para poder identificar órganos internos. Y bueno, no solo la identificación de estos órganos en cuestiones patológicas, también, bueno, prácticamente nos basaríamos aquí para poder identificar diferentes órganos, la vejiga urinaria, etcétera. Y también es importante porque en el caso también de fisiología, por ahí hacen una práctica que es electrocardiograma, hacer un electrocardiograma. Entonces, pues ustedes ven ahí el pecho de su compañero o la región torácica de su compañero al que le van a hacer el electrocardiograma. Entonces, tienen que identificar diferentes espacios intercostales, es decir, espacios que se encuentran entre las costillas para ir colocando los electrodos. Entonces, tienen que identificar a partir de esta anatomía superficial diferentes regiones para poder ir colocando los electrodos a lo largo del tórax y que ustedes puedan analizar el electrocardiograma como tal. Entonces, bueno, aquí nuevamente un poco de los cuadrantes abdominales. También hay cuadrantes a nivel del tórax para poder identificar, como les decía, dónde colocar electrodos para un estudio del corazón, etc. Y gracias también a esta posición anatómica podemos tener todo lo que son las referencias direccionales, ¿sí? Cuando hablamos de referencias direccionales o terminología de dirección, pues nos referimos principalmente a diferentes, a lo que es alejado, acercado, flexión, extensión, etcétera. Entonces nos referimos a muchas de estas, de estos términos. Por ejemplo, aquí vemos que lo que va hacia la cabeza se le denomina superior o como va hacia el cráneo también le va a denominar craneal. Lo que va hacia abajo se le denomina caudal o inferior, ¿sí? Lo que está hacia el frente se le denomina ventral por el vientre o anterior, y lo que está hacia atrás, posterior o dorsal, porque está el dorso. Si nosotros hacemos una línea imaginaria a la mitad del organismo, eso se le va a denominar medial. Por eso es que los cortes, que ahorita los vamos a ver, vemos que hay un corte sagital medio. El sagital medio divide al órgano o al cuerpo en dos mitades iguales, derecha e izquierda. Entonces, lo que está hacia la parte media o a la mitad exactamente se le conoce como medial y aquí está. Lo que está acercado a esa línea media se le conoce como proximal. Lo que está alejado de esa línea media se le conoce como distal, ¿sí? Y obviamente lo que está a los lados de esa línea medial, de esa línea imaginaria, se le conoce también como lateral. Ahorita lo vemos y de todas maneras en la presentación, en la parte teórica, ahí viene, viene descrito cada uno de estos términos. Y justamente hablaba ahorita de los planos y secciones. Aquí es donde vamos a ver lo que es transversal, lo que es frontal, sagital y sagital medio. En este caso, en el sagital, también se le denomina en algunos casos como parasagital. Y es decir que las dos partes en las cuales se divide, pues no son exactamente iguales. Entonces, transversal, acá lo vemos. Cuando hablamos de transversal, hablamos de este tipo de corte, en el cual se va a cortar al órgano o al individuo en una parte superior y una parte inferior, ¿sí? Este sería un corte de tipo transversal. Divide al cuerpo o al órgano en una parte superior y una parte inferior. En este caso, pues si se dan cuenta, pues no serían iguales. Sagital divide al cuerpo o al órgano en una parte derecha
y una parte izquierda, ¿sí? Entonces, este sería un corte sagital. Si hablamos de corte parasagital, podría ser a nivel del hombro, digamos, y sigue siendo una parte derecha y una parte izquierda. Eso sería corte de tipo sagital. Les digo, de todas maneras viene la parte teórica en la presentación. Luego, coronal o frontal. Nos basamos en el hueso frontal, el de la frente, y de ahí vemos que va a dividir al cuerpo o al órgano en una parte anterior y una parte posterior. Entonces, ese sería el término para el corte de tipo frontal o coronal. Aquí tenemos algunos ejemplos. Bueno, sagital, parte derecha y parte izquierda, frontal en una parte anterior y posterior, y horizontal o transversal en una parte superior y una parte inferior. Aquí lo vemos. Aquí viene ya la parte teórica. Pero, pues bueno, de todas maneras lo estoy mencionando ahorita. Entonces, el plano frontal decíamos que divide al órgano en una parte anterior y una parte posterior. Acá estaría la parte anterior, acá estaría la parte posterior. Y en este caso, pues son partes no iguales. El sagital medio divide al órgano en dos partes exactamente iguales, una parte derecha y una parte izquierda. Por eso se llama sagital medio, porque parte exactamente a la mitad. Y parasagital dividiría al órgano o al cuerpo en dos partes igual derecha e izquierda, pero desiguales, ¿sí? El transversal o medial dividiría al órgano o al cuerpo en una parte superior y una parte inferior. Igual esas dos partes pues son desiguales. Aquí tenemos el plano sagital, parte derecha y parte izquierda. El frontal en una parte anterior y posterior. Y transversal en una parte superior y una parte inferior. Esas, de hecho, son parte de las tareas que van a empezar a trabajar. Recuérdenme por un mensaje de favor para enviarles cuáles son las láminas que van a trabajar para el primer departamental, porque luego se me pasa terminando la clase. Entonces, si me pueden mandar un mensajito, ya yo les mando cuáles son las láminas que tienen que trabajar para el primer departamental y las vayan, pues vayan avanzándole en esta cuestión y además, pues bueno, les van quedando como más claros los términos. Entonces, estos serían los planos, los cortes anatómicos. Y bueno, pues prácticamente, perdón, cuando hablamos de cavidades corporales, pues hablamos de espacios internos donde se van a alojar principalmente órganos vitales. Cuando hablamos de órganos vitales, pues obviamente nos referimos a órganos como el corazón, como los pulmones, como el cerebro, como el hígado, el estómago, los intestinos, todos estos son órganos vitales, además de, pues bueno, los órganos reproductivos, porque si no existieran estos, no podríamos conservar la especie, ¿no? Entonces, todos esos vamos a ver que hay diferentes cavidades corporales y ahorita vemos un ejemplo. Va a haber una dorsal que incluye la cavidad craneal y la cavidad espinal y una cavidad ventral que incluye la cavidad torácica y la cavidad abdominopélvica, es decir, el abdomen y la pelvis. Aquí lo vemos. Una parte dorsal que decíamos que va a incluir la cavidad craneal, donde se aloja obviamente el cerebro y bueno, todas las estructuras, cerebelo, puente, bulbo raquídeo, etcétera. Y la cavidad espinal, donde está la médula espinal. Si se dañara a cualquier nivel de esto, la médula espinal, pues bueno, el individuo pues, podría desde morir hasta quedar parapléjico. Entonces, por eso es que es importante. La parte anterior que vemos aquí, dijimos que va a estar la cavidad torácica, ¿sí? Donde está obviamente los pulmones, el corazón, la cavidad abdominopélvica, donde está el abdomen, la parte abdominal y la parte de la pelvis, ¿sí? Perdón. Y bueno, si nosotros hiciéramos un corte, ¿qué tipo de corte es? De acuerdo a lo que hemos visto, ¿alguien me puede decir?
transversal. Así es, un corte transversal. Es decir, está dividiendo al cuerpo en una parte superior e inferior. Y bueno, aquí si hiciéramos un corte transversal, acá pues veríamos la parte de la columna vertebral, ¿sí? Acá, la parte de la columna vertebral, acá el esternón, acá estarían las costillas. Y bueno, aquí podríamos ver el hígado, el estómago, el vaso, los riñones y bueno, pues muchas estructuras, ¿no? Entonces, gracias a esto, pues podríamos identificar diferentes regiones si hiciéramos cortes a diferentes niveles. ¿Qué es lo que generalmente en las tomografías se logra apreciar, ¿no? Va pasando el tomógrafo y vamos viendo como cortes transversales o estructuras transversales de todo el organismo, ¿sí? Entonces, esto sería un corte de tipo transversal, aquí lo vemos. En el caso de las tomografías, va pasando el equipo y va haciendo diferentes cortes transversales y bueno, después arma ya las figuras tridimensionales. Aquí estaríamos viendo, ¿no? Este sería un corte transversal. Entonces, bueno, aquí vamos a ver un poco de la terminología, ya lo mencioné, digo, de todas maneras aquí está la teoría, lo que significa el término. Pero me puse esta imagen puesto que decíamos por ahí de la anatomía comparada y que bueno, nos vamos a referir exclusivamente en todo el curso al humano. Entonces no podemos, pues de alguna manera confundir esto, puesto que hay grandes diferencias entre el humano y los animales en cuanto a los términos de dirección. Por ejemplo, decíamos que lo que va hacia el cráneo se le llama craneal, cefálico o superior, ¿sí? Lo que va hacia los pies se le llama caudal o inferior. Lo que va hacia el vientre es anterior o ventral y lo que está hacia la parte de atrás sería posterior o dorsal, porque aquí está el dorso. Si fuéramos en el animalito, en este caso pues un gato, la parte dorsal, pues queda aquí el dorso, entonces esto sería la parte superior o dorsal, entonces pues ya ahí ya nos cambia totalmente esta terminología. Lo que sería craneal, pues sería la parte anterior, entonces nos cambia la terminología. Lo que es ventral, en el caso del animal, sería inferior, pues nuevamente nos cambia la terminología y lo que es posterior, pues bueno, sería la parte caudal, que en este caso en el humano sería inferior. Entonces, si se dan cuenta, y por eso puse este esquema, porque pues hay muchas diferencias en cuanto a los términos de dirección, por eso nos vamos a enfocar exclusivamente a la parte del humano, ¿sí? Para no confundir la terminología. Bueno, ya mencioné lo que es paralelo, que es lo que está al lado de la línea media, por ejemplo, las orejas, codos, rodillas, los talones, etcétera. Ya mencioné lo que es anterior o ventral, lo que es posterior o dorsal. Medial, que divide exactamente en la línea media. Proximal, lo que está acercado a la línea media. Distal, lo que está alejado de esa línea media. Aquí vienen los conceptos. Interno y externo, lo que está hacia adentro o hacia afuera del cuerpo. Superficial, pues ya lo vimos, ¿no? La anatomía superficial, que es lo que está externo. Profundo, pues obviamente lo que estaría dentro de esa anatomía superficial. Y estos dos términos los van a estar utilizando, pues creo que ya desde las siguientes clases con respecto a las estructuras. Vamos a ver el término aferente y eferente. Y estos términos se refiere a llegada pues no sé, de un impulso nervioso, por ejemplo, llega a una región y de ahí, de esa región, sale hacia otra región. Entonces, ahí nos referimos a aferente y eferente. Aferente es llegada, cuando llega la información a un sitio, nos referimos a aferente. Y eferente, de ese sitio, se va hacia otro. Y es bien importante que no los confundamos. Por ahí, cuando empecemos a ver la anatomía testicular, vamos a ver que hay unos conductos que se llaman conductos eferentes. Como dije, eferente se refiere a salida, es decir, que va del órgano hacia otro lugar del cuerpo. Y aferente a que ahí llega, ¿no? Va a llegar a ese lugar, es decir, viene de otro lugar del cuerpo y llega a un sitio. Entonces, este es de llegada
y este es de salida. Entonces vamos a empezar a familiarizarnos con eso, porque además lo vamos a ver con los vasos sanguíneos, con los vasos linfáticos y con los nervios, cuando veamos, no sé, sistema linfático, sistema cardiovascular y, bueno, sistema nervioso. Entonces vamos a estar utilizando estos términos, aferente y eferente. Entonces, bueno, aquí dice, un vaso aferente es aquel que lleva sangre o linfa hacia un órgano. Y eferente va del órgano hacia otro lugar. Entonces, bueno, uno es de llegada, aferente, y eferente es de salida. Y bueno, con respecto a los términos de movimiento, aquí vemos algunos ejemplos. Lo que es flexión, aquí vemos este bíceps flexionado, aquí vemos aquí el miembro inferior flexionado. Aquí se dice que hay una disminución en el ángulo entre dos huesos, y la extensión es lo opuesto, hay un incremento en el ángulo entre dos huesos. Aquí estaría una extensión y una extensión. Y esto igual lo vamos a estar retomando cuando veamos sistema muscular y sistema óseo. Aducción y abducción son términos que indican hacia adentro del cuerpo o hacia afuera. Recuerden que todo esto va enfocado hacia una línea media o medial. Entonces decíamos que aducción es movimiento hacia la línea media del cuerpo, es decir, hacia adentro. Abducción es un movimiento hacia afuera de la línea media del cuerpo, ¿sí? Serían lo que significa. Y aquí es importante porque vamos a ver rotación. Rotación, por ejemplo, cuando movemos la cabeza al decir que no, esto es un ejemplo de rotación, ¿sí? Dice, es un movimiento de giro alrededor de un solo eje único. Y circunducción, aquí pues vamos a empezar a ver varios conceptos que ya vimos. Flexión, por ejemplo, si quisiéramos mover el brazo a lo largo del hombro de manera circular, pues bueno, va a involucrar varios movimientos. Movimiento de flexión, movimiento de aducción, que ya dijimos hacia adentro, hacia afuera, extensión, ¿sí? Y todo esto, pues, para finalmente poder mover el hombro o el brazo alrededor de manera circular a lo que sería a nivel del hombro. Entonces, esto sería un ejemplo de circunducción. Prácticamente involucra todos estos movimientos para poder hacer girar una estructura del cuerpo. Aquí estaríamos viendo el hombro, y si nosotros giráramos todo el brazo, pues implicaría todos los movimientos de flexión, aducción, extensión, todo esto, pues, bueno, obviamente en secuencia. También si nosotros moviéramos la muñeca, pues bueno, si la movemos en un solo eje sería rotación, pero si nosotros la quisiéramos mover pues, con mucho más movimiento, pues ya estaríamos hablando de una circunducción. Aquí pues vemos un poco de este ejemplo. Entonces, bueno, esos son los términos que ustedes van a estar utilizando más frecuentemente a lo largo del curso. Y bueno, pues bueno, vamos a empezar a hablar un poco de la parte de los niveles de organización del cuerpo humano o de organización funcional. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Me pueden interrumpir si tienen dudas sobre la marcha? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, entonces vamos a continuar con los niveles de organización biológica. Esos niveles de organización biológica se dice que es como si nosotros construyéramos una casa en el cual, pues bueno, se van a requerir ladrillos, cemento, se va a requerir láminas, todos estos materiales para poder, pues, tener una construcción completa, ¿no? Que ya sería ya, pues, una casa terminada. En este caso va a ser muy parecido, digamos, pues, si lo pusiéramos como ejemplo para entenderlo un poco más, en el cual pues las células pues son los ladrillos, hay hay uniones que pues bueno van a favorecer que estas células se unan entre sí para formar tejidos. Estos tejidos posteriormente se van a organizar para formar los diferentes órganos. Estos órganos se van a involucrar con otros órganos para formar los diferentes sistemas. Y finalmente, pues bueno, todos los sistemas del cuerpo para formar un organismo, ¿no? Entonces, aquí sería parte de estos niveles de organización biológica.
Entonces, bueno, vamos a ver que dentro de estos va a haber un nivel químico en el cual, pues bueno, van a haber átomos y moléculas que son los constituyentes de la materia viva. Entonces, bueno, aquí vamos a empezar a hablar de los llamados bioelementos, ¿sí? Estos bioelementos que son importantes porque son los constituyentes de la vida, por eso se llaman bio, de vida, elementos, pues elementos de la vida. Entonces, aquí estarían entrando estos, este primer nivel, que sería el nivel químico o atómico, por ahí lo vemos de repente. Entonces, bueno, ahorita lo mencionamos. Luego el nivel celular, obviamente estos elementos van a estar dentro de la célula o van a formar parte de la célula. Y la célula, que es la unidad estructural y funcional básica de todo individuo. Entonces, bueno, ahí prácticamente estaríamos viendo este nivel celular. Después estas células decíamos que se van a unir con, perdón, se van a unir con otras células para formar el nivel hístico o tisular. Recuerden, histología era el estudio de los tejidos, por eso hablamos de un nivel hístico o tisular. Y bueno, son tejidos que son grupos de células similares especializadas en funciones especiales. Luego, si viéramos, estaría el siguiente nivel en el cual pues ya los diferentes tejidos se van a organizar entre sí para formar el nivel orgánico y después los diferentes órganos se van a unir entre sí para formar el nivel sistémico y después los diferentes sistemas se van a unir para formar el nivel organismo. Entonces, como dentro del primer nivel, que es el nivel químico, hablamos de los bioelementos. Estos bioelementos son los bioelementos primarios, que son los que van a constituir el 96.2% del total de los elementos dentro de las células, ¿sí? Y pues estos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre, ¿sí? Principalmente. Estos son los bioelementos. Por ahí, para que no se les haga tan complicado, hay un término que se llama mnemotecnia, ¿sí? Es como asocian una palabra y gracias a esto se ayudan a facilitar un poco la comprensión de diferentes términos. Ahorita, pues bueno, estamos hablando de bioelementos, pero también hay a nivel del sistema nervioso. Entonces, bueno, cuando hablamos de bioelementos primarios, acuérdense de la palabra CHOMS. Entonces ya dicen, CHOMS, y bueno, ya saben que la C corresponde al carbono, el H al hidrógeno, la O al oxígeno, y así sucesivamente. Entonces, cuando hablamos de bioelementos primarios, recuerden la palabra CHOMS y ya lo asocian después a cada uno de los elementos primarios, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería una forma fácil de que ustedes lo recuerden. Y luego hablaríamos de los bioelementos secundarios, que son pues esos que se encuentran en menor proporción. Y aquí, bueno, ya a nivel fisiológico ya vamos a ver, o van a ver en fisiología, lo que son las bombas de sodio, las bombas de potasio, de calcio, de magnesio, el cloro, y la importancia que tienen estos bioelementos secundarios para procesos vitales, como es la contracción del corazón, pues todos estos procesos en los cuales están involucrados todos estos iones para que puedan llevarse, pues no sé, contracción, que pueda llevarse relajación, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los bioelementos secundarios. Y hay otros que se llaman oligoelementos. El término oligo se refiere a poco. Entonces, hay pocos elementos o elementos en poca cantidad. Y hay, dependiendo de la especie, hay unos que son indispensables o variables, dependiendo de las especies. Pero los que sí son indispensables dentro de los oligoelementos, pues está el manganeso, el hierro, el cobre, el zinc, ¿sí? El cobalto, estos son indispensables. Y variables, pues todos estos que vemos aquí, ¿no? El aluminio, el molibdeno, el silicio, etcétera. Entonces, estos, pues generalmente, pues van a depender del tipo de especie en el que se encuentren.
Pero estos bioelementos primarios, secundarios, indispensables son pues prácticamente fundamentales para las células. Y bueno, pues aquí vemos que el resultado implica metabolismo, que era lo que les mencionaba, irritabilidad, conductividad, contractibilidad, crecimiento y obviamente reproducción. Todos estos van a estar involucrados en todos los procesos de la vida. Entonces, bueno, iniciaremos ya posteriormente de este nivel molecular con el nivel celular, que es la célula, que es la unidad básica de la vida. Y prácticamente todas estas van a estar controladas por genes. En este caso ya veíamos estos genes que son las unidades de la herencia. En el caso del espermatozoide va a tener los genes del padre, en el caso del óvulo los genes de la madre, que en el momento de la fecundación se van a combinar para darnos a cada uno de nosotros las características individuales de cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, bueno, prácticamente a partir de ahí, pues proviene cómo somos. Y decíamos, porque se fecunda, se dividen y nos va dando origen a los diferentes tejidos y órganos de nuestros cuerpos, dándonos origen a nuestras diferentes características. Y bueno, esto lo veremos más adelante. Después se van organizando estas células entre sí. Decíamos que es como si fueran ladrillos, se van uniendo entre sí y van formando ya el nivel tisular. Entonces vemos que las células se organizan para formar los diferentes tejidos del organismo, los cuales se van a especializar para ejecutar diferentes funciones. Dentro de los diferentes tejidos, aunque en algunos libros mencionan que hay 6 clases de tejidos, puesto que vemos que hay tejidos de revestimiento, tejido conjuntivo, sangre, el que lo saca dentro de la clasificación de los tejidos conectivos, el tejido muscular, el tejido nervioso y el tejido glandular. En realidad, la clasificación pues universal lo menciona que hay 4 tipos de tejidos. Los tejidos epiteliales, que son esos tejidos de revestimiento interno, es decir, los que están por fuera, por ejemplo, la piel, o revestimiento interno, por ejemplo, la parte que cubre la parte interna de los intestinos, por ejemplo, del estómago. Entonces, estos serían los epitelios. Son tejidos que recubren una parte externa o interna. Los tejidos conectivos, que son tejidos que su nombre lo dicen, conectan o dan relleno o dan volumen. Entonces, tejidos conectivos o conjuntivos también se les conoce. Esas serían estos dos tipos de tejidos, que son relativamente menos especializados con respecto al tejido muscular, que en este caso el tejido muscular tiene especialización, puesto que aquí pues se lleva a cabo la contracción y relajación del músculo. Y el más complejo, el tejido nervioso, ¿sí? Que es pues toda la parte del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, etcétera. Entonces, bueno, estos son los 4 tipos de tejidos: epitelial, conectivo, muscular y nervioso. ¿Ok? Ya los veremos cuando veamos la parte de histología o la parte de tejidos. Posteriormente, estos tejidos que acabo de mencionar se van a empezar a agrupar con otros tipos de tejidos y se van a empezar a organizar para formar el nivel órgano, ¿sí? Entonces, bueno, ya vamos a ver que en el corazón, pues tiene igual en la parte interna del corazón, va a tener un tejido epitelial, en la parte externa, que es el pericardio, va a tener tejido epitelial, el músculo cardíaco, que es pues músculos, tejido muscular. Vemos que por la parte de afuera va a tener tejido adiposo, y bueno, pues muchos tipos de tejidos. Entonces vemos que se organizan para formar el nivel órgano. En este caso, pues hablamos del corazón. Ahorita vemos un ejemplo. Y después, pues estos se van a organizar con otros órganos para formar el nivel sistémico. Nivel sistema o sistémico. Antes era llamado aparato, puesto que hablábamos de aparato respiratorio o aparato digestivo, porque se mencionaba que tenía funciones simples. Sin embargo, pues bueno, vemos que pues en realidad sus funciones siempre son como más complejas. Entonces, por eso se le llama nivel sistémico. Y bueno, decíamos que aquí pues ya se van organizando diferentes órganos del cuerpo. Y bueno, ya después el nivel organismo, que es este que vemos acá. Entonces, bueno, aquí vemos el nivel atómico, nivel químico, Chomsky,
que son estos bioelementos o elementos fundamentales de la vida. Después el nivel celular, vemos aquí pues la molécula de ADN, aquí pues están estos bioelementos que ya podemos apreciar. Después aquí vemos el nivel celular, este pues es un miocito, es decir, una célula de músculo, músculo liso. Después, este es individual, ¿sí? Cuando vemos que hay la unión de varios de estas células, pues ya hablamos de un nivel tisular. Si se dan cuenta que hay varios miocitos. Entonces, ese es el nivel tisular. Después, este se organiza con otros tipos de tejidos. Y bueno, aquí ya vemos tejido epitelial, músculo liso, una membrana serosa. Entonces, aquí ya forma un nivel órgano o organismo. Después, este estómago, que lo vemos aquí, pues se va a asociar posteriormente con el hígado, con el páncreas, con el intestino delgado, etcétera, para formar el nivel sistémico, es decir, el sistema digestivo. Y después junto con el sistema cardiovascular, con el sistema muscular, con todo el sistema óseo, el sistema nervioso, etcétera, pues vamos a estar hablando del nivel organismo. Entonces, estos son los niveles de organización biológica. Otro ejemplo, de aquí. Acá estaría el nivel químico, en el cual estarían estos bioelementos, estos CHOMPs, carbono, hidrógeno, oxígeno, etcétera. Aquí estaría, pues, parte de estos complejos a nivel del interior de este miocardiocito. Igual esta es una célula, pero es una célula muscular del corazón. Entonces, bueno, vemos como estos en el interior de esta célula van a estar este nivel químico, luego este nivel celular, una célula individual. Esto, pues bueno, después en fisiología, lo van a ver el potencial de acción, por ejemplo, la contracción de una célula individual o la contracción de todo el conjunto de células, que es lo que vemos en un electrocardiograma. Entonces, aquí vemos una célula individual, un miocardiocito o cardiomiocito. Después estos cómo se juntan entre sí para formar el nivel tejido. Y después eso junto con otros tipos de tejidos, decíamos en la parte externa va a haber un tejido epitelial, aquí hay tejido adiposo, en el interior o la parte muscular va a haber tejido muscular cardíaco, acá vamos a ver tejido conectivo, en el interior de los vasos sanguíneos, tejido epitelial, etcétera. Entonces, bueno, va a formar el nivel órgano, ¿sí? Entonces, bueno, prácticamente estos niveles de organización, pues son todos aquellos que se van a unir entre sí para desempeñar funciones específicas. Vemos que estos órganos van a integrar un sistema para trabajar coordinados y efectuar una actividad biológica y que, pues bueno, en conjunto todos estos van a trabajar como una unidad. Dentro de estos principales sistemas, pues va a estar el sistema tegumentario, que es la piel, el sistema esquelético y articular, el sistema muscular, el sistema nervioso, el sistema endocrino, que es parte de lo que vamos a iniciar en la siguiente clase con esta parte del sistema endocrino. Ahorita a ver si me da tiempo de una vez, vemos de manera rápida a qué nos referimos con este sistema endocrino. El sistema cardiovascular o circulatorio, el sistema linfático, que es un sistema complementario al sistema cardiovascular, el sistema respiratorio pulmonar, el sistema digestivo o gastrointestinal, el urinario o renal y el sistema reproductivo, que es con el que vamos a iniciar. Si lo vemos aquí, los diferentes sistemas del cuerpo, pues ya vimos, ¿no? El tegumentario, el sistema esquelético, el muscular, el sistema nervioso, el sistema endocrino, que es el que vamos a empezar a trabajar, puesto que vamos a ver la función de las glándulas para la secreción de hormonas, en este caso, pues hormonas reproductivas. Ahora que empecemos a ver la parte de gametogénesis, vamos a hablar de un eje hipotálamo, hipófisis, gónada, que tomen nota para que pues lo vayan leyendo y vayan entendiendo un poco cómo estos se van estimulando para la secreción de las hormonas, que son fundamentales para que se lleve a cabo la
la gametogénesis, sea espermatogénesis u ovogénesis. Hablamos de un eje hipotálamo, hipófisis, gonadal, que es lo que vamos a empezar a ver la siguiente clase. El sistema cardiovascular, sistema linfático, que decíamos que es un sistema accesorio al sistema cardiovascular y además pues nos sirve como parte del mecanismo de defensa. Sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema urinario y bueno, el sistema reproductivo, que es con el que vamos a iniciar la siguiente clase. Aquí lo vemos, el sistema tegumentario, dentro de los principales órganos es la piel, el vello o cabello, las glándulas sudoríparas, las uñas, y bueno, pues principalmente dentro de las funciones es proteger al organismo contra pues daños ambientales, por ejemplo, mucho calor, los rayos solares, etcétera. Ayudan a regular la temperatura corporal y provee, además, en toda la piel, pues hay lo que se llaman dermatomas, que pues provee información sensorial hacia el sistema nervioso. El sistema nervioso, el cual está formado principalmente por el cerebro, la médula espinal, los nervios periféricos, ¿sí? Y los órganos de los sentidos, que se encuentran distribuidos a lo largo del cuerpo. Y pues prácticamente dentro de las funciones va a regular las respuestas hacia diferentes tipos de estímulos, va a coordinar y a moderar actividades de otros órganos, por ejemplo, el cerebelo, pues bueno, ahí vemos que regula o a nivel del puente o del bulbo raquídeo regulan parte de lo que es la respiración, el latido cardíaco, entre algunos otros, entonces por eso es que coordina y modera actividades de otros órganos. Y bueno, pues va a proveer e interpretar información sensorial, como es el caso de la audición, los órganos de los sentidos principalmente, ¿no? Va a interpretar sabores, va a interpretar olores, sonidos, etcétera. El sistema esquelético, o también llamado sistema óseo, en el cual, pues bueno, pues vemos que los principales órganos son los huesos, los cartílagos que vemos aquí, los ligamentos, que son los que se van a asociar a las articulaciones, y vamos a ver ahí también dos tipos de médula, la médula ósea amarilla, que es la que se encuentra dentro de los huesos largos principalmente, y es lo que normalmente conocemos como el tuétano, ¿no? No hay que confundir la médula ósea amarilla con la médula ósea roja, porque con la médula espinal, pues son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de médula o de médula ósea, hablamos de médula ósea amarilla o médula ósea roja, que se encuentran principalmente en huesos largos y huesos planos. Y ahorita pues menciono la importancia. Vemos que dentro de las funciones de los huesos, pues proveer soporte y protección a diferentes tejidos, va a servir como reservas de calcio y otros minerales, principalmente la médula ósea amarilla. Y en el caso de la médula ósea roja, va a llevarse ahí a cabo o va a tener una función que se le llama hematopoiesis, que es la formación de células sanguíneas, ¿sí? Y esta se va a llevar a cabo en la médula ósea roja. Luego el sistema endocrino, que es con el que vamos a iniciar ya las siguientes clases, que hablamos, decíamos, de un eje hipotálamo que se encuentra a nivel del cerebro, hipófisis o pituitaria, que se encuentra también a nivel del sistema nervioso, hipotálamo, hipófisis y gónadas, ¿no? En este caso, las gónadas femeninas, que son los ovarios, o las gónadas masculinas, que son los testículos. Sin embargo, pues hay otras glándulas, como son la glándula tiroides, el páncreas, que vemos aquí, las glándulas suprarrenales, ¿sí? Entonces, hay muchas glándulas que van a estar involucradas en este sistema endocrino. Pero nosotros inicialmente vamos a trabajar con el sistema o con el eje hipotálamo, hipófisis, gonadal. Las funciones, pues bueno, prácticamente ve cambios en las actividades de otros órganos, ajusta la actividad metabólica y energética que usa el cuerpo, y también pues va a controlar muchas
funciones estructurales y cambios durante el desarrollo. Y bueno, pues uno de los que vamos a ver va a ser esta parte de reproductiva en cuanto a la formación de células, sí, de gametos, ¿no? En este caso de gametos, espermatozoides o óvulos. El sistema muscular, que bueno, pues prácticamente aquí hablamos de músculo esquelético porque está unido al esqueleto, a los huesos. Aquí vemos los tendones y aponeurosis, ¿no? Estos que pues son, estos tendones y aponeurosis tienen las mismas características, nada más que los tendones son circulares y las aponeurosis, que son estas que vemos de color blanco, pues son planas, ¿no? Son laminares. Y las funciones de los músculos: proveer movimiento, protección y soporte a otros tejidos, generar calor y pues en el mantenimiento de la temperatura corporal. El sistema cardiovascular, su principal órgano, el corazón, la sangre, los vasos sanguíneos, y bueno, pues principalmente sus funciones es distribuir sangre a todas las células, principalmente, pues bueno, el que llevan oxígeno a las diferentes células y recoge los metabolismos de desecho como CO2 y bueno, y desechos, llevar nutrientes a las células, ¿sí? Y también está involucrado en el control de la temperatura corporal. El sistema linfático, que decíamos que es un sistema accesorio al sistema circulatorio, puesto que regresa los líquidos que se salen de las células, los regresa nuevamente a la circulación sanguínea, pero que también tiene una función contra las infecciones, una función inmunitaria en cuanto a las infecciones y enfermedades. Y regresa a los líquidos de los tejidos al sistema circulatorio, que era lo que acababa de mencionar. Aquí vamos a ver como principales órganos, a nivel del estómago va a estar el vaso, el timo, los nódulos linfáticos, que son estos que vemos aquí, ¿sí? Los vasos linfáticos, que son estos que vemos, estas que vemos aquí, y pues bueno, las tonsilas, ¿no? Que vamos a estar identificando. Esto, bueno, lo vamos a ver con detalle cuando veamos sistema circulatorio y sistema linfático. El sistema urinario, dentro de los cuales están los riñones, los ureteres, la vejiga urinaria y la uretra. Las funciones, que es excretar productos de desecho desde la sangre, colocar el balance hídrico, regular el volumen de orina producido. También, bueno, está involucrado en el equilibrio iónico. Y bueno, pues lo que aquí dice, ¿no? Regula los iones en la sangre, las concentraciones y el pH. El sistema respiratorio, que está conformado por la cavidad nasal, los senos paranasales, la laringe, la tráquea, los bronquios, los pulmones, y en el interior de los pulmones donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso, que son los alvéolos. Y bueno, aquí es donde se lleva el intercambio gaseoso, provee oxígeno hacia la circulación, va a remover el dióxido de carbono, y también es importante porque gracias a esto se lleva a cabo la fonación, que es la emisión de sonidos para que podamos comunicarnos. El sistema digestivo, que está conformado por la lengua, la boca, la lengua, la faringe, el esófago, ¿sí? El estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el hígado, ¿sí? La vesícula biliar y el páncreas, que bueno, aquí no se ve, pero estaría el páncreas. Y bueno, pues está involucrado en todos los procesos de digestión de los alimentos, absorción de agua y pues las reservas de energía. El sistema reproductor masculino, en este caso, que es lo que vamos a empezar a ver la siguiente clase, vamos a ver que está conformado por los testículos, el epidídimo, conductos deferentes, la próstata, el pene y bueno, la capa externa de piel, que es el escroto. Aquí la función, pues producir las células sexuales masculinas, en este caso los espermatozoides que vemos aquí, y hormonas masculinas. La principal hormona es la testosterona y tiene que ver con los caracteres sexuales secundarios, esta testosterona. En el caso de la mujer, los principales órganos va a ser los ovarios, las trompas de falopio, el útero, la vagina y bueno, obviamente
los órganos sexuales externos, que es lo que se conoce como la vulva, dentro de los cuales están los labios, el clítoris, y obviamente pues las glándulas mamarias que tienen función reproductiva cuando obviamente nace el bebé, el recién nacido. Y bueno, aquí obviamente aquí era lo que mencionaba, produce las células sexuales femeninas y las hormonas, aquí como células sexuales femeninas, los ovarios, la principal hormona, los estrógenos, va a proveer o va a soportar el desarrollo embrionario durante la concepción y hasta el parto, y va a proveer leche al recién nacido. Y bueno, sería todo lo que vamos a estar abarcando en el curso de morfología humana. Por eso esta primera presentación es la introducción a la morfología. Y no sé si tengan alguna duda o pregunta con respecto a esto. Si se dan cuenta, es un programa bastante amplio y por eso la importancia en, pues bueno, ir haciendo las tareas. Si van teniendo dudas, pues ya saben que con toda confianza me pueden decir por esta vía o bien por el grupo de WhatsApp. Y si tienen dudas, con confianza, me pueden interrumpir durante la presentación y bueno, vamos aclarando dudas. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. ¿Todo bien? ¿Hasta aquí? Chicas, chicos. No, ninguno. Todo bien, profe. Todo bien, Bueno. profe. Perfecto. Entonces, bueno, obviamente van a ir saliendo dudas, vamos a ir, principalmente, mucho de esto tiene que ver con la terminología, que